Bienvenidas, bienvenidos a este webinar de cómo prepararnos para la Semana Global de Oración 2026. Esta es la segunda edición que hacemos de esta activación de Oración 24/7. El año pasado fue la primera Semana Global de Oración. Entonces, quien les habla, mi nombre es Juan Pablo Daza. Yo soy colombiano, estoy en Bogotá y hago parte del equipo de Oración 24/7 aquí en Colombia y miramos también como hacia Latinoamérica. Me acompañan Aitor, Hola, Beca, hola. quienes son de nuestro equipo también en España, de Oración 24/7 España. Están también conmigo Taira y Aurelia, que Hola. son parte de nuestro equipo de Oración 24/7 en Perú. Entonces, estamos muy contentos de recibirles, de compartir un poco de lo que va a ser esta semana global en septiembre. Y vale decir que esta sesión la vamos a estar grabando. Si conocen a alguien que tal vez quería conectarse y tuvo algún compromiso o algún cruce de temas, también esta grabación se las podemos compartir. Estará disponible en YouTube después. Vamos a ver lo que vamos a ver hoy. Entonces, primero vamos a saber un poco más en qué consiste la Semana Global y qué hay, digamos, para este año. Luego les contaremos por qué Oración 24/7 y digamos como el corazón detrás de todo lo que hacemos. Cómo hacerlo, consejos prácticos. Beca nos estará contando un poquito como sobre cómo generalmente funcionan las salas de oración 24/7 y también Taira y Aurelia nos contarán un poquito del caso de la sala de oración permanente que el equipo lleva en Cusco, en Perú, y algunos pasos prácticos. Entonces vamos a ver un pequeño video que es inspiracional y como para compartirles un poco la visión y ya luego retomamos. Entonces, ¿Oyes las voces? Al principio eran susurros, pronunciados por los primeros seguidores, mujeres y hombres de poca importancia. Sin embargo, el susurro tenía un gran poder. Pasando de boca en boca, el susurro contenía un nombre. Todas las tribus y lenguas están invitadas a sumar su voz y atraídos para unirse bajo un solo nombre, confiando en la autoridad que tiene para reclamar justicia y misericordia y paz, declarando que se harán grandes cosas en este nombre. Ahora, más voces que nunca proclaman el nombre. El eco de los siglos aún se escucha, porque es en el nombre de Jesús que toda rodilla se doblará, todo labio adorará, todo poder caerá. Y el susurro se convertirá en un grito, en el cielo y en todas las naciones, en reuniones y salas de oración, en las calles y en nuestros hogares, cuando todas las tribus, lenguas y naciones se unan en el nombre de Jesús. gracias. Bueno, pues entonces esto es el lema para 2026. Queremos enfocarnos en orar en el nombre de Jesús, en saber que digamos, es nombre sobre todo nombre y el poder que hay en el nombre de Jesús. Entonces, la Semana Global de Oración este año será del 6 al 13 de septiembre. Cualquier información que quieran conocer de antemano la pueden encontrar en nuestro sitio web. Toda la información que vamos a contar y vamos a explicar está en nuestro sitio web como complemento a lo que estaremos diciendo. Entonces, como les contaba, nuestro lema para 2026 es en el nombre de Jesús. Nos basamos en Filipenses 2, versículos 9 al 11, un pasaje muy conocido de la palabra. Que dice que pues para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, esta es como nuestra visión y en lo que creemos y en lo que estamos realmente orando, que todo lo que hagamos sea también para la gloria de Dios y no para nuestros propios esfuerzos y gloria. Next, please. Entonces, ¿por qué una semana global? Creemos pues como movimiento que es una invitación urgente
a activar a nuestras comunidades en oración, misión y justicia social en nuestro contexto actual. Me refiero aquí sobre todo a este versículo en Esther 4:14, que es como estamos para un momento como este, dado todo el contexto global, las diferentes situaciones que pasan en nuestro mundo actual. Creemos que realmente Dios nos está llamando a activar nuestras comunidades en oración, misión y justicia para un momento como este. También es un llamado a separar intencionalmente el tiempo durante una semana. A veces sabemos que construir los ritmos de oración dentro de nuestras iglesias o nuestras comunidades es difícil o digamos, se atañe a un grupo específico de personas, pero realmente creemos que toda la iglesia y toda nuestra comunidad, desde las personas más jóvenes hasta las personas mayores, pueden activarse intencionalmente durante esa semana, como un llamado y bueno, pues como a construir ritmos de oración también a lo largo de su vida. Pero creemos como que un espacio intencional realmente tiene mucha fuerza y puede ser de mucho impacto para muchas personas en su vida con Dios. También un llamado a la unidad. El año pasado sumamos 2.000 espacios de oración alrededor del mundo en 140 países y en Iberoamérica, es decir, España, Portugal, Sudamérica, Centroamérica, sumamos 14 países que activaron tanto espacios de oración como otras actividades e iniciativas que se hicieron durante esa semana. Entonces, pues como que muy emocionados por ver como esa respuesta en la primera edición de la Semana Global que realizamos el año pasado. Pero pues creemos que bueno, a pesar que en 24/7 no somos necesariamente como de los grandes números o de pensar como en las cifras solamente, pues creemos que es muy lindo ver como el impacto de este llamado a la unidad y a la oración y misión. Entonces, ya iremos contando un poco más de detalles, pero esta es como la visión. Entonces, le voy a dar paso a Aitor para, para que nos cuente un poco por qué Oración 24/7 y cuál es la visión detrás de este movimiento. Bueno, pues buenas tardes o buenos días, depende de dónde estás. Mi nombre es Aitor y junto con mi mujer Loida, que no se ha podido conectar, bueno, llevamos en Oración 24/7 26 años, aunque realmente comenzó hace 27 años de Oración 24/7 en un grupito de estudiantes en el sur de Inglaterra que decidieron orar durante una semana y luego de una semana pasó a un mes y aquello se volvió viral y otras iglesias y otros movimientos y otros ministerios empezaron también a replicar este mismo modelo, ¿no? De preparar lugares específicos para convocar. En un principio fue a los jóvenes, pero al final acabó yendo prácticamente toda la iglesia, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más mayores. Y concretamente, yo recuerdo, fue el año 99 que escuchamos a Pete Craig hablar acerca de la visión, porque surgió esta sala de oración. Él decía que se les daba mal orar, entonces parecía un reto, especialmente para los jóvenes, decidir orar. Antes he dicho una semana, pero la primera vez que lo convocaron era un mes, ¿no? Y para nosotros, en aquel entonces que organizamos un festival para jóvenes que se llama Contracorriente, fue también un desafío y dijimos, bueno, ¿por qué no invitamos a Pete Craig? Él cuenta todo esto en su libro de Red Moon Rising, pero bueno, fue espectacular. Después de su charla, él lanzó un reto a aquellos jóvenes que quisieran dar un paso de compromiso con el Señor radical, y una manera de hacerlo era, el primero, no irse a cenar, porque esto fue una charla que se dio por la tarde, y para un español saltarse la comida es sagrado, así que ahí vimos el primer fruto de avivamiento. Pero lo curioso fue ver la sala de oración que montamos de una manera pues sencilla pero muy creativa, con mapas, con espacios que podían hacernos pensar en la majestad de Dios o en aquellas personas que estaban apartadas de Él. Entonces, bueno, una sala muy creativa. Y prácticamente durante toda la noche los jóvenes se quedaron orando, ¿no? Entonces, yo recuerdo que había
líderes de jóvenes que ya no puede ser que mis jóvenes estén aquí sencillamente orando toda la noche, ¿no? Eso llevó a que algunas personas en España decidiéramos llevar esta llama de oración, ¿no? Y gracias a la misericordia de Dios, pues después de 26 años aquí estamos, ¿no? Seguimos potenciando la oración en todas las formas posibles, ¿no? La visión es Jesús, y me encanta lo que estaba contando antes Juan Pablo, ¿no? Del lema de este año, ¿no? Que es en el nombre de Jesús. Pues no estamos orando en ningún otro nombre, y lo que nos motiva y lo que nos mueve el motor es ver a Jesús glorificado por encima de todo, ¿no? Entonces, Oración 24/7 es un movimiento que existe para revitalizar la Iglesia y transformar la cultura a través de comunidades dedicadas a la oración, a la misión y a la justicia social, ¿no? Oración, misión y justicia social siempre han sido 3 pilares, y creo que una nos ha llevado a la otra, ¿no? Desde las primeras salas de oración, enseguida vimos que la misión estaba no más allá, no en otro continente, sino en nuestro barrio, en nuestra comunidad, a nuestro alrededor. Y también eso nos llevó a ser conscientes de las injusticias a nuestro alrededor. Y en cada país y en cada iglesia o comunidad eso se ha visto, se ha desarrollado de formas diferentes, pero han sido los 3 pilares para nosotros. Bueno, ¿por qué orar, no? Parece una pregunta así un poco lanzada al aire, ¿no? Y yo sé que a todos, de alguna manera u otra, nos cuesta priorizar la oración, incluso para aquellos que nos dedicamos a esto a tiempo completo. Pero bueno, me encanta esta frase de Dallas Willard, ¿no? Que dice que la oración ocupa un lugar central en la vida de la comunidad y de los discípulos de Cristo, ¿no? Es parte de nuestra esencia. Es decir, si Jesús priorizó la oración para estar con su Padre, pues cuanto más nosotros, ¿no? Y a veces yo creo que, al menos en mi caso, me gusta más hacer cosas que esperar a Dios a que me dé las instrucciones, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho que el lugar de oración, la sala de oración, es donde escuchamos a Dios qué es lo que tenemos que hacer, y luego lo hacemos, ¿no? Pero más bien somos dados a lo contrario, ¿no? A hacer y luego pedir a Dios que lo bendiga. Taylor Staton dijo esta frase, ¿no? Que dice que la oración es, ante todo, una cuestión de amor, pero el amor necesita un espacio donde pueda florecer, como la fidelidad en el matrimonio, un conjunto de prácticas o rituales donde el amor pueda crecer, profundizarse, madurar y dar fruto. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿no? De por qué orar noche y día, ¿no? ¿Por qué algo tan extremo, tan radical? Pues la verdad es porque para nosotros ha sido, bueno, hablo por mi propia vida y mi familia, ha sido un cambio radical, ¿no? Eso no quiere decir que estemos, en nuestro caso, las 24 horas del día orando y no dormimos, sino que somos parte de una cadena global. Sabemos que en cualquier momento del día hay alguien orando en algún lugar, ¿no? Pero cuando retas a una comunidad, a una iglesia, a una parroquia, a hacer una semana de oración, es al principio algo que parece titánico, pero hay iglesias y comunidades que lo han hecho con 12 personas, con 24 personas, un compromiso que al final se ha visto recompensado en iglesias que han salido fortalecidas, unidas, y yo creo que al final del día lo que intentamos, por encima de todo, es que el amor a Jesús crezca, ¿no? Bueno, antes de hablar de estos 4 ejemplos, ¿no? De donde aprendemos acerca de la oración, hay una mujer que dijo esta frase: todo lo que no nace de la oración nace del orgullo. Fue Joy Dawson, una misionera de JCUM. Y es una frase que me encanta y me incomoda a partes iguales, porque es verdad que no todo lo que aparentemente tiene el adjetivo de cristiano nace realmente del corazón de Jesús, ¿no? O nace desde la obediencia. Entonces, una vez más, ¿no? Si no paramos todo lo que hacemos para escuchar al Señor, vamos a hacer las cosas sencillamente por inercia o por intuición, ¿no?
Para nosotros, desde luego que en los últimos años, el Lectio 365, la aplicación Lectio 365, ha sido lo que ha colocado al movimiento de oración 24/7 un poco en el mapa, ¿no? Hace poco veíamos los números y hay unas, corrígeme, Juan Pablo, pero unas 20.000, 22.000 personas que lo hacen a diario, y estamos hablando solo de personas que lo escuchan en español, ¿no? A muchos más que lo oyen en inglés, ahora en portugués y en chino también, ¿no? Pero Pues, creo que realmente nos ha ayudado a poner, o sea, a visibilizar los valores y la intención de Oración 24/7, como he dicho antes, revitalizar la iglesia y transformar la cultura a través de la oración, ¿no? Entonces, rápidamente aprendemos en el Antiguo Testamento, ya vemos cuando se estableció el templo, ¿no? Como los sacerdotes y los levitas tenían turnos de oración para mantener siempre el fuego encendido, ¿no? Curiosamente, lo leía antes, el fuego fue iniciado por Dios, ¿no? Entonces, es curioso que desde aquella primera sala de oración 24/7 hasta el día de hoy, esa llama, a veces débil, ha continuado alumbrando a la siguiente generación, ¿no? Y nos sentimos portadores de esa llama primitiva y a la vez eterna, ¿no? Aprendemos de la vida de Jesús, ¿no? Él priorizaba la oración. Si lees los evangelios, hay muchas veces que encuentras a Jesús yendo a orar primero, a estar con su padre. Yo no hago nada si no es lo que el padre me ha dicho que haga. Ese tipo de frases nacen de una vida profunda y que prioriza el estar con el Señor, ¿no? Lo vemos en la iglesia primitiva. La verdad es que los discípulos, la estrategia que tenían era la oración y punto, esperando a la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Entonces no tenían un plan de negocio, no tenían una estrategia genial, tenían la oración, ¿no? Y luego de la historia, para nosotros, los que venimos de un trasfondo protestante en la Reforma, uno de los primeros movimientos misioneros y de oración fueron los moravos, y ha sido y sigue siendo una de las grandes inspiraciones para oración 24/7, porque ellos mantuvieron una sala de oración durante 100 años, y no solo eso, sino que fueron un ejemplo de unidad, de misiones, fueron misioneros que evangelizaron gran parte también de Latinoamérica y otros lugares. Así que para nosotros siempre ha sido una historia muy inspiradora. ¿Por qué un lugar físico? Bueno, Daniel Groth dice que la vida cristiana se vive en lugares concretos con personas concretas. Yo puedo decir que el haber establecido salas de oración, algunas permanentes, otras temporales, a veces una semana, otras veces un día o unas horas, se han convertido en lugares muchas veces de encuentro con Dios personal, por supuesto, de tener una reflexión más profunda, más pausada, más tranquila, a la vez de algo hermoso, ¿no? Ver lo que otros han escrito, lo que otros han dibujado, lo que otros han soñado, ¿no? Yo escuché el testimonio de una iglesia que estaban a punto de separarse, y después de hacer la semana de oración y ver lo que otros estaban escribiendo, concretamente en cuanto a la unidad, les llevó a una reconciliación. Y gracias a Dios, en la oración donde Dios se movió, el Espíritu Santo lo usó para que esta iglesia no terminara en división, ¿no? Puedo contar muchas historias, ¿no? Pero la época en la que estuvimos colaborando con Alfa en Madrid, teníamos un espacio que era una sala de oración. A veces había semanas de oración, a veces había fines de semana, pero fue un lugar de unidad entre los cristianos, ¿no? Y yo creo que el espacio nos facilitaba mucho el poderlo tener. Que puedes orar en tu casa, desde luego, pero esa idea de que estás conectando con otras personas que han orado en el mismo espacio antes que tú y que lo van a hacer después que tú, creo que tiene mucho poder, ¿no? Estos son algunos testimonios que hemos escuchado, ¿no? Pero un ejemplo, ¿no? De lo que oímos habitualmente. Pasé una hora ahí el lunes y me encantó. Un espacio lleno de la presencia de Dios y de paz en medio del caos de afuera. Ayer utilicé la sala de oración por primera vez, y qué lugar tan maravilloso, tranquilo y espiritual nos han brindado. De hecho, se me puso la piel de gallina al salir, y nunca había sentido que una hora pasara tan rápido. Nunca antes me había inscrito ni había ido a la sala de oración. Tuve una hermosa sensación de paz, pero no era una paz en el sentido de que no hubiera niños. Era simplemente Dios y yo conversando. Quédate quieto y sabe que estoy aquí.
Gracias, Aitor. A mí siempre me inspira mucho como saber que estos testimonios y estas historias que se escuchan en las salas de oración se repiten, ¿no? Independientemente del lugar o del espacio donde las personas estén reuniéndose, siempre cosas que se repiten. Salí lleno de paz o llena de paz digamos, de esta hora de oración, o nunca se me había pasado como tan rápido una hora orando. Entonces, bueno, pues Beca nos va a contar un poquito de ideas prácticas para implementar una sola de oración y realmente ver cómo también para muchas personas ha sido importante, digamos, cambiar la forma de pensar sobre cómo oramos, ¿no? No solamente cómo cerramos los ojos y juntamos nuestras manos, sino realmente pues como hay diversas formas creativas de acercarnos a la oración. Entonces, Beca, adelante, gracias. Buenas tardes o buenos días a todos los que estáis conectados y los que veréis más adelante este webinar. Yo soy Beca Fernández, soy parte del equipo de 24/7 en España, junto con Loida y Aitor, mi cuñado, y soy un poco la encargada del área de las salas de oración aquí en España. Yo tenía 17 años, la primera vez que viví en primera persona y vi una sala de oración. De hecho, vivía en Inglaterra, entonces posiblemente fuera de las primeras, y era una sala de oración al más puro estilo de 24/7. Y puedo decir que me impactó en gran manera. Siempre la oración, la intercesión ha sido algo que me ha llamado mucho la atención y que he podido poner en práctica, viendo el impacto primeramente que era para mi vida y lo que sucedía a mi alrededor, ¿no? Y siempre he pensado que la oración no tiene por qué ser aburrida y que una de nuestras mayores misiones aquí en la tierra es poder también llevar la oración como herramienta de manera accesible, de manera atractiva, porque entiendo que dependiendo del contexto en el que te has criado, a la manera de orar, pues bueno, hay unas y otras, y como somos muy diferentes, conectamos con Dios de maneras diferentes, ¿no? Pero hay algo que las salas de oración de 24/7 plantaron en mí muchos años ya atrás y que se han quedado ahí en mi corazón, y yo quiero un poco intentar reflejar o contagiar esto a todo aquel que esté interesado, ¿no? Entonces, si estás interesado, interesada, ya sea para esta semana global de oración en septiembre o una actividad para hacer durante el curso escolar, durante el año, quiero explicarte brevemente algunas cosas para poder llevarlo a cabo. 3 puntos muy importantes, pero que son también muy simples: que sea sencilla, que sea auténtica y que sea constante. A veces, si has podido ver una sala de oración en fotografías o has estado en alguna presencial, y siempre quizá tenemos esa de decir, guau, es que esta es súper bonita, qué bien la han decorado, está llena de cosas preciosas, ¿no? Bueno, puede estar súper decorada y puede estar también súper sencilla. No pasa nada, porque el elemento principal es la oración. Y si Dios va a estar ahí moviéndose, que seguro que sí, ya tienes todo ganado, por así decirlo, ¿vale? Que sea auténtica en el sentido de que no tienes por qué copiar otras salas de oración como ya se han hecho. Puedes crearla con ese punto, con ese estilo creativo que Dios ha puesto en ti, y tanto en la web de 24/7 como, bueno, ahora compartiré contigo algunos puntos. Hay muchos recursos para hacer que esa sala de oración sea creativa y que sea constante. Estaría genial. Yo me encantaría tener en mi propia casa un espacio, aunque fuese un armario, un vestidor, que lo pudiera convertir en sala de oración permanente y constante. Pero a veces no es solamente que algo pueda quedarse fijo en el lugar, sino que pueda dar lugar a otras. Y a eso también nos referimos con constante, ¿no? Que se pueda pasar el relevo, y quizá hoy hay una sala de oración en tu iglesia, en tu comunidad, en tu familia, en tu casa, y mañana has pasado la voz a otros y otros han querido hacerlo en otros lugares, ¿no? Entonces, ese ritmo constante. Entonces, ¿te apetece lanzarte? Pues déjame explicarte un poquito más. Algunos fundamentos o cosas más prácticas que queremos compartir con vosotros son, por ejemplo, a la hora de montar, de crear una sala de oración. 3 cosas que importan mucho, mucho son las personas, por supuesto, el lugar donde se realiza y un plan que puedas tener para llevarlo a cabo. Obviamente las personas
Tú puedes crear tu propia sala de oración en tu cuarto, en tu cocina, pero qué emocionante y qué impacto tiene cuando te juntas. Y esto es algo bíblico, ¿no? Cuando nos juntamos 2 o 3 en su nombre, ahí está Dios en medio, ¿no? Entonces, une a un grupo de amigos, de familiares, de personas de tu comunidad, de tu iglesia, y quizás rétales y diles, ¿y si montamos una sala de oración? Y entonces la siguiente duda es el lugar, ¿no? ¿Dónde hacemos esto? Si dispones de una comunidad eclesiástica, de una iglesia como tal, de un local propio, de una buhardilla, de algo en tu casa, en tu lugar de trabajo, simplemente pues entregarlo a Dios y decir, vamos a utilizar este lugar una semana, un mes, un año, lo que estés dispuesto a comprometerte y lo que este lugar en sí te dé la opción, ¿no? Y con esas personas empezad a soñar juntos, ¿no? Vamos a dedicar este lugar solamente y exclusivamente a la oración y disponer de un plan que podéis dejar por escrito, compartir unos con otros sobre cómo va a ir esa sala de oración, ¿no? ¿Cuál va a ser el lema por el que vais a estar orando o los puntos principales? ¿Cuál es el propósito de montar esa sala de oración, etcétera? Experimentamos la oración y esto me encanta porque no soltamos simplemente palabras por nuestra boca y ya está, ¿no? Sino que, y esto me encanta, intento ponerlo en práctica en mis tiempos de oración, pero respiramos y con ello inhalamos la presencia de Dios para después exhalar y bendecir nuestro contexto y comunidad. Básicamente es yo respiro a Dios y Él sale a través de mí y lo que digo y lo que hago a los que me rodean y al contexto que me rodea y a mi comunidad, ¿no? Y ese propósito que tiene mucha importancia a la hora de escuchar las historias, porque Dios va a hacer cosas muy importantes y muy impactantes en las salas de oración y en esos momentos de oración. Y es genial si alguno de vosotros, una persona en concreto, puede documentar esas historias, puede apuntarlas y después se pueden compartir con otras, enviarlas como testimonios vivos de lo que Dios ha hecho. Y de verdad, siempre, siempre Dios hace cosas en las salas de oración. Las personas como primer punto es el que consideramos no más importante. ¿Quiénes son las personas a mi alrededor a quienes les apasiona la oración, ¿no? A estas alturas seguramente ya conoces o ya has podido ver un poco, sea en tu iglesia, sea en tu grupo de amigos creyentes, o quién tiene esa pasión, esa intercesión viva por la oración, ¿no? Y que estaría interesado junto contigo en montar una sala de oración. Pregunta sin miedo. Sí, ¿por qué no? Como decíamos al principio, lánzate, ¿verdad? El lugar, como comentábamos, aquí tenéis algunas fotos que podéis mirar. Yo he visto salas de oración en los lugares más raros, más impactantes, pero ¿por qué no, verdad? En un autobús, en una autocaravana, esta de aquí abajo es una sala de oración quizá en un local, en una habitación más grande, en un barco, lo he llegado a ver. Yo, como he dicho al principio, sueño con tener un vestidor en mi casa en el que no esté lleno de ropa, sino de oración, de olor agradable a Dios, de frases, de dibujos, de cosas creativas que realmente impacten. Quizá en primer lugar mis tiempos de oración, pero que igual mis hijos puedan abrir también esas puertas y decir, hey, aquí hay un sitio donde puedo quizá esconderme y conectar con Dios, ¿no? Eso me encantaría. Pero si os fijáis bien, el tono creativo, ¿no? Que el autobús quizá no se puede ver tanto en la foto, pero si veis la de abajo, sed lo más creativos que queráis y que podáis, ¿no? Con los recursos que tengáis a mano, luces, alfombras, un sitio que sea accesible, atrayente, cómodo también, ¿no? El típico sitio en el que tú entrarías y dirías, wow, aquí me puedo quedar un buen rato con Dios, ¿no? Orando unos con otros. Y el plan, como decía antes, ¿cuánto tiempo vas a querer que dure, ¿no? Esa sala de oración, si tienes un presupuesto, si va a ser una sala de oración que sea en persona, física o en línea, ¿no? Si veis en la web de 24/7 también tenemos esta opción de crear salas de oración virtuales y las utilizamos a veces, ¿no? Para cosas específicas, oraciones urgentes que necesitamos y hablamos con un grupo de personas y ponemos una fecha, unos días, la gente se apunta, se registra y cada uno rellena un calendario, un horario, ¿no? Comprometiéndose pues 1 hora, 2 horas, lo que vean, ¿no? Pero volviendo a las salas de oración físicas, creo que tiene algo muy especial cuando nos reunimos en un sitio palpable, físico, ¿no? Si eres además un poco creativo, lo visual te llama mucho la atención, ¿no? Y es fácil conectar con una imagen, con un dibujo, con una música de fondo, con
olor de una vela perfumada, no sé, cualquier cosa que pueda acercarte de manera más creativa a Dios es bienvenida, ¿no? Y esta sala de oración puede durar una semana, como ya he dicho, puede ser de 24 horas, las he visto también, ¿no? Por un tema, por algo muy específico. Puede, si se te permite y tienes un local del que puedes disponer habitualmente, puede ser una sala de oración permanente, y esto es genial, ¿no? Que es un sitio en el que siempre va a estar ahí, que cualquiera de tu grupito, de tu iglesia, de tu comunidad puede acceder libremente y es ese sitio, ese refugio al que siempre se puede ir para encontrarse con Dios. Y también incluso me atrevería a decir un sitio al que quizás es más fácil invitar a alguien de fuera para orar con él o ella, o que esa persona pueda tener su primer encuentro con Dios o su primer encuentro con la oración, ¿no? Al ser un local o un lugar quizá más ambientado a todas las personas a la vez y ninguna en concreto, no sé si me explico, ¿no? Pero un sitio abierto y un sitio que se respire paz y que se respire a Dios sobre todo. Algo muy importante, porque hasta en este punto ya puedes estar pensando, bueno, pues me llama la atención esto, quiero montar una sala de oración, me encantaría, pero me encuentro un poco solo, sola. Pues yo te animo a que movilices a tu comunidad y con esto, pues en el grupo con el que tú te reúnes, ¿no? Igual te reúnes en casa, en una parroquia, en una iglesia, con tu familia en casa. Compárteselo. Mira, he escuchado de esto, he visto fotos de salas de oración, me encantaría implementar esto entre nosotros, dedicar quizá una semana, un mes por alguna causa específica. ¿Qué tal si ese almacén que tenemos ahí parado lo decoramos súper chulo con estas fotos representan un poco, ¿no? Y lo dedicamos a que sea un sitio para orar, ¿no? Entonces, quizá el primer paso sería, y esto suena quizá muy básico, muy cliché, ¿no? Pero ora para que la gente ore. Movilizar a tu comunidad a veces significa eso, empieza tú primero. Antes de ir y abrir la boca y compartirlo, voy a orar. Dios, ábreme una puerta para poder comunicarlo a las personas con las que me reúno, a mis líderes, etcétera. Involúcrales también a ellos, a los líderes, ¿no? Oye, quizá vosotros estéis interesados en dedicar una hora, 2 horas, un tiempecito, ¿te gustaría venir y decorarla con nosotros? Podemos animar a que la iglesia entera o la comunidad entera pase un rato orando y viendo qué hace Dios, ¿no? Al respecto. Comunica la visión también. En esta semana de oración de septiembre va a ser el nombre de Jesús, ¿no? Como tal, pero si has creado una sala de oración o quieres crear una con una visión quizá diferente, al final Jesús es el centro, eso va a ser, eso no hay duda, ¿no? Pero quieres orar por tu vecindario, por la televisión en España, yo qué sé, ahora mismo se me ocurren 25.000 cosas, ¿no? Pero comunica esa visión y deja que Dios sobre, ¿no? Y toque los corazones de las personas a las que quieres llegar primeramente. Y finalmente, y esta es obvia, corre la voz con la gente con la que estás reuniéndote para comenzar y soñar y proyectar esta sala de oración, empezad a correr la voz y que más gente, quizás no necesariamente solo de tu comunidad o de tu iglesia, igual quieren también unirse y registrarse en una de estas salas de oración, que más adelante veréis cómo se puede hacer. Y la lanzamos. Parece a veces complicado, pero de verdad es tener esas ganas, es tener esa motivación, es lanzarte, como hemos dicho al principio, y comunicarlo, y realmente se puede llegar a hacer. Obviamente no vamos a montar una sala de oración y todo el esfuerzo que a veces conlleva. Yo he visto salas de oración, bueno, Aitor aquí es un experto en decorar salas de oración, tiene ideas muy buenas y muy chulas y yo sé que se tira horas y horas, mismamente pensando en la última que hemos tenido en el festival, en el Creo Fest en Madrid. Era súper bonita y luego la gente también contribuye, ¿no? Como ya os he comentado antes, una de las cosas que hacemos a veces es empapelar toda una pared o todas las paredes de la sala en cuestión y a veces es bueno ya colgar algo, algún póster, alguna frase, algún dibujo, pero dejar espacio para que los creativos y no tan creativos puedan llegar y dejar sus oraciones hechas con creatividad, ¿no? Y recuerdo en este Creo Fest último el dibujo, la ilustración de la cara de un león enorme. Luego conocimos al ilustrador, que le conocemos de cerca. Yo no sabía que esta persona dibujaba así, ¿no? Pero impactaba mucho porque estaba en un lugar en que entrabas y te encontrabas la cara del león mirándote fijamente. Y yo de verdad sentí que Dios me miraba con sus ojos de amor. Y me emociono porque
En lo que duró ese evento, las 2 mañanas, yo bajé tempranito para colocar un poco la sala y comenzar Lectio, el programa que tenemos de devocionales con la app de Lectio en el móvil y tal. Y yo entraba en esta sala y ya se respiraba, aunque había estado toda la noche quizá cerrada o apagada. Cuando se entraba es como que algo no se había ido de allí, ¿no? Y esto es algo que queremos transmitir en las salas de oración, que cuando Dios se mueve, Dios deja también ahí su esencia para el que viene después y el que ora la hora después y el siguiente, ¿no? Y en esto tiene que ver también lo que decíamos de que sea constante, esa constancia del mover de Dios, ¿no? Comparte, dice, una sola historia puede activar a una comunidad entera en oración. Como decíamos antes, documenta las historias, a veces lo que la gente ha escrito, puede haber cosas muy específicas que impactan. Yo he visto agradecimientos en papel que decía, gracias Dios por sanar a tal familiar, por darme este trabajo que necesitaba, por restaurar esta relación que estaba rota. Muchas cosas que ya han pasado, ¿no? Y que la gente las plasma en dibujos, en oraciones, en la pared, donde sea. Y es bueno documentar estas cosas porque luego se comparten de sala de oración en sala de oración, en emails, en, bueno, benditas redes que nos ayudan también a promocionar todo esto, ¿no? Y a compartirlo. Pero a veces una historia puede activar una comunidad entera en oración. Entonces es bueno no quedarnos solamente en lo que ha pasado en esa semana, en ese mes, en una sala de oración para nosotros, sino el seguir compartiéndolo, ¿no? Y por último, lleva la oración más allá de la sala. Si has estado alguna vez en un periodo, en una sala de oración que durase, pues eso, una semana o un mes o el tiempo que fuera, has entrado en un ritmo constante de oración y de buscar a Dios y de escuchar a otros y de escuchar historias, o a veces de no estar hablando y de estar en el silencio con Dios. Y eso te genera un ritmo que cuando termina esa semana o cuando termina ese mes es bastante difícil de pararlo y tú quieres seguir con ello, ¿no? Entonces, la oración va a ir más allá de esa sala de oración, pero es un buen entrenamiento el estar dentro de una sala de oración para cuando sales al mundo exterior, al mundo real, tú vas y esta es otra herramienta de 24/7, ¿no? Y tú puedes dar un paseo de oración contemplativa, ¿no? Y orando por las personas allí donde vayas, etcétera. Hay un sinfín de recursos que están a vuestra disposición en la web de 24/7 y que son completamente gratuitos y podéis utilizarlos de verdad en la manera que queráis. Vale, aquí voy a parar ya porque voy a dejar paso a mis compañeras, a Taira y a Aurelia, que van a hablarnos muy específicamente de un caso de una sala de oración ahí en Cusco, en Perú, de donde son ellas. Así que ha sido un placer compartiros esto y os pido que prestéis mucha atención porque es muy chulo lo que os van a contar. Gracias, Beca. Muy bienvenidas a todos. Buenas tardes, buenas noches cuando nos escuchen realmente. Como ya mencionaron, mi nombre es Aurea Delgado y me acompaña mi compañera Taira Sánchez. Ambas somos parte de Oración 24/7 Perú. Y como muestra en la foto, nuestra base se encuentra en la ciudad de Cusco. Desde hace casi 2 años se estableció la primera sala de oración permanente en Sudamérica. En sí, nuestra sala de oración está ubicada dentro de la montaña de oración, un espacio que pertenece también a la Iglesia Corazón, con la cual trabajamos de la mano, porque compartimos un mismo propósito, que es llevar a más personas a Cristo, mostrándoles la importancia de la vida de oración. Nuestra sala de oración permanente no es solo un lugar para la oración individual, sino también que creemos firmemente en el valor de vivir la fe en comunidad. Por eso nos reunimos para tener tiempos de oración en grupo utilizando la aplicación de Lectio 365. Entonces nuestros ritmos de oración mayormente son en las mañanas, tardes y noches. Y de esa manera nos permite mantener una vida de oración más intencional, mientras intercedemos por la necesidad de los demás, porque nuestro enfoque no está solo en nosotros mismos, sino también en nuestro prójimo. Sin embargo, nuestro ministerio no se limita a las 4 paredes, sino también que llevamos afuera. Es decir, tenemos espacios de oración en orfanatos, en albergues, en otras iglesias, en campañas médicas e incluso en colegios. En muchas ocasiones son lugares que no profesan necesariamente la fe cristiana, pero que sí están abiertos a reconocerse, están abiertos a experimentar la oración como un camino para encontrar a Cristo. Asimismo, realizamos caminatas de oración, recorremos las calles y preguntamos a las personas si nosotros podemos orar por ellas. Y es maravilloso realmente ver cómo lo que comenzó en Cusco hoy se ha extendido a otros departamentos en el Perú e incluso a otros países.
Además, recibimos misioneros o gente de diferentes lugares del mundo que encuentran en Jesús, a través de la oración, un camino de encuentro, comunión con Él. Y quisiera terminar esto rapidito compartiendo una experiencia que refleja el corazón de nuestro ministerio. Nuestra sala de oración está abierta para todo tipo de personas. No importa la edad, no importa la religión que profesen, porque creemos firmemente que el que transforma los corazones es el Espíritu Santo. Hemos visto cómo en cada estación de oración impacta tanto a niños como a adultos. Y hemos escuchado testimonios de oraciones respondidas, hemos escuchado, o hemos visto también momentos en que cómo la gente se une intercediendo por otros países, por otras personas orando aún en quechua, que es nuestra lengua originaria que incluso, porque hemos entendido que al final, para la oración no existe límites. Y también quisiera compartir, o para darle el pase a Taira, para que ella también pueda seguir compartiendo sobre lo que está pasando en Cusco. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Estamos muy felices de poder compartir y poder escuchar lo que Dios está haciendo en otros lugares de otros países también, ¿no? Y rapidito quisiera compartirles qué es lo que nosotros hacemos para organizar nuestra sala de oración. En primer lugar, quisiera decirles también que Dios es un Dios muy creativo en muchos aspectos de nuestra vida. Yo estoy como que muy asombrada por lo que Dios hace todos los días en cada aspecto, porque es demasiado creativo. No sé, es demasiado creativo el Señor. Y como decía Beca, la oración no es para que sea monótona ni aburrida. La oración y hablar con Dios debe ser de una forma muy divertida. Entonces, una de las cosas que yo les quisiera compartir, tenemos como 3 puntos principales para que nosotros podamos organizar nuestra sala de oración. Quizás no es primero los recursos o buscar los materiales y quizás se preguntarán, entonces, ¿qué es, no? Oración. La respuesta es la oración también. Antes de que nosotros podamos armar nuestra sala de oración, para nosotros es importante que tengamos un tiempo de oración. Y dentro de nuestro tiempo de oración, nosotros le hacemos una pregunta al Señor, ¿no? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a las personas? ¿Qué es lo que tú necesitas darles a ellos? Y hay días en los que nosotros nos sentamos y estamos pensando, ¿no? Y decimos, ¿qué más vamos a hacer, no? Pero siempre le decimos, Señor, no queremos ser nosotros, sino ser tú a través de nosotros, que es lo que tú quieres para las personas. Entonces, en ese tiempo de oración, el Señor siempre habla en nuestras vidas. Y me gustaría contarles un poquito una experiencia. Hubo una vez que tuvimos un tiempo de oración con todo nuestro grupo de oración 24/7 Perú. Y todos teníamos algo común en nuestro corazón, pero ninguno de nosotros sabíamos. Entonces, mientras estábamos orando, el Señor nos habló y la palabra fue que Él era nuestro estandarte, que Él era nuestra bandera. Y cuando compartimos esto a nuestro equipo, a nuestro grupo, decimos, sí, yo estoy pasando esto, pero no sabía cómo solucionarlo, pero el Señor nos dice que es nuestra bandera. Y en ese momento el Señor nos dijo, ¿no? Nosotros, yo voy delante de ti, yo lucho por ti. Y ya quedamos como que es nuestra palabra. Pero después, cuando fuimos a armar a una sala de oración en un campamento que se llama Dios Pisuyana, armamos una estación con una bandera. Pero mientras miramos, la gente pasaba y miraba y nada más, y decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué hicimos esta estación? Pero de repente un día llegó un joven, levantó sus manos tan arriba y dijo, Señor, tú eres mi bandera, tú eres mi Señor, mi estandarte. Y cuando le preguntamos, él nos dijo, yo necesitaba esta palabra para mi vida. Entonces, una sala de oración no solamente se basa en lo que podemos vernos, sino en lo que podemos pasar, en lo que quizás estamos viviendo, también puede ser una estación de oración. Entonces, después de definir el tema, nosotros conocemos a las personas. Conocer a las personas es importante porque en una sala de oración no solamente van personas
conocen a Cristo, que han entregado su vida al Señor, sino personas que también no lo conocen y que la sala de oración es un espacio donde ellos pueden encontrarse con Jesús. Y ha pasado muchas veces. Y no solo ellos, sino su familia puede ser salva también. Y nosotros también para hacer nuestra sala de oración nos basamos en las 3 A's: arriba, adentro y afuera. Y esa es una parte muy importante, porque no solo pensamos en nosotros, sino también alabamos al Señor, pero también oramos por los demás. Entonces, y una frase pequeñita para terminar. Una oración no comienza con los materiales, ni con la decoración, ni con que está bonito, sino comienza con un corazón dispuesto a escuchar la voz del Señor. Y eso es lo que quería compartir el día de hoy. Gracias, Taira, gracias, Aurelia, Beca, Aitor. Pues la verdad que para mí siempre es como muy inspirador escuchar cómo se ven y cómo cada persona un poco va interpretando su vida de oración a través de las salas de oración y a través de lo que hacemos en Oración 24/7. Nada más contarles que pues la sala de oración en Cusco está abierta para visitar. Es en un lugar muy lindo, muy cerca del aeropuerto de Cusco, en una montaña que tiene toda una historia, que es la montaña de oración. Y bueno, pues pueden conocer un poquito más, pero es un lugar muy lindo. Y también solo quería referirme a un par de cositas de las fotos, y es que vean que generalmente en las salas de oración, sean pequeñas o grandes, lo hemos visto a lo largo de la presentación, son como a través de estaciones. Entonces, sí, generalmente funcionan muy bien como tener estaciones, ideas por temas, digamos, un poco desglosar esa visión sombrilla, en este caso el nombre de Jesús, y cómo oramos en diferentes sentidos a través de estaciones. Entonces, la invitación para este momento, sé que vamos como cerrando también nuestro webinar. Voy a dar como algunos tips como específicamente como de la semana global. Si tienen preguntas, hay una sección que dice Q&A, QIA, donde pueden dejar sus preguntas. Yo tengo aquí también como un par preparadas, pero pues sí, tanto pues el equipo como yo estamos pues súper dispuestos a responderlas. Entonces, cualquier pregunta la pueden ir soltando ahí. Yo creo que vamos a estar cerrando en los próximos 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros y por estar durante este tiempo. Entonces, la invitación muy práctica es: registren su sala de oración. Next, please. La idea es, digamos, para la semana global, ¿cómo podemos participar? Por un lado, es súper importante registrar la sala de oración, porque eso pone nuestra sala de oración o nuestra activación o nuestras iniciativas en diferentes lugares del mundo en el mapa. El mapa que les mostré al inicio es un mapa, digamos, que en nuestro sitio web es interactivo. Entonces, digamos, uno puede, digamos, ir viendo qué salas de oración o cuántas salas de oración se van activando en diferentes países. Y es muy lindo porque cuando un país se activa, toma un color púrpura o morado. Así que digamos que se van sumando personas. Entonces es casi como esta idea de ir pasando la antorcha de mano en mano. Entonces eso es súper importante. También miren el mapa para ver si hay más comunidades en sus países que estén organizando salas de oración para esa semana. Una novedad que tenemos para este año es que como 24/7 vamos a tener llamadas virtuales de oración durante toda la semana, que digamos, estas son abiertas, solo que digamos tienen diferentes énfasis por tema o por idioma. Entonces, en español les estaremos comunicando las fechas específicas y horas en que tendremos activaciones, donde pues los diferentes equipos de 24/7 tanto en Iberoamérica van a estar sumándose para orar de forma virtual, y que pues tanto si las personas están en la sala de oración o en su casa o en el trabajo o en el carro, puedan sumarse a orar junto a nosotros. También en Lectio, nuestra app de Lectio 365, tendremos pues oraciones dedicadas especialmente con el tema de Filipenses, en el nombre de Jesús, dedicadas pues como a
a los devocionales, tanto de la mañana, las oraciones de mediodía y de la noche. Y pues que inviten a otras personas y comunidades a sumarse. Esas es como, digamos, las diferentes formas en que podemos participar. Muy importante, muchas preguntas que generalmente tenemos sobre cómo registrar la sala de oración en nuestro sitio web, que el que dice abajo Semana de Oración. Ahí pueden igual acceder al botón de registro que los va a llevar a este link de arriba que tenemos, que es como el de crear una cuenta. Por el momento, este sitio web, digamos, funciona principalmente en inglés, pero es básicamente buscar como la sección que dice crear una sala de oración para la Global Week of Prayer, y ahí ya digamos como que los sigue. Les va a pedir como información muy básica, correo electrónico, nombre, digamos, pueden compartir la ubicación de la sala de oración, pero también pueden decidir no compartir, sino solo poner como la ciudad o el pueblo donde estén, digamos, creando esa sala de oración. Y también en nuestro sitio, cuando una vez ustedes registran la sala de oración, pueden acceder a un calendario que, digamos, es útil en algunos momentos para gestionar la sala de oración, para, digamos, saber quién está dedicado en determinados momentos para estar orando. De nuevo, la invitación está abierto ese sistema, digamos, para estar orando del 6 al 13 de septiembre, em, pero, digamos, reforzar que no necesariamente tienen que estar orando las 24 horas, ¿no? Ustedes pueden gestionar y, digamos, casi que bloquear momentos del calendario donde si el espacio no va a estar abierto, por ejemplo, a las 2 de la mañana en Bogotá, puede ser difícil tener un espacio de oración abierto, entonces, pues, digamos, lo bloqueamos y gestionamos y dejamos los otros espacios abiertos y lo comunicamos con las personas que se están sumando a orar. Recursos, nuevamente, en la página web tenemos diferentes, o sea, hay un montón de recursos, tanto en la página web general en español de Oración 24/7, como en esta específica de la Semana Global. También tenemos invitaciones prácticas de la Semana Global, digamos, si quieren invitar a alguien más y bueno, hay como tips muy prácticos de cómo comunicarlo también, y guías específicas de cómo comenzar una sala de oración o como, por ejemplo, algunas ideas de estaciones específicas para la Semana Global. Esos recursos clave. Tenemos también un pack promocional, materiales visuales, actividades creativas. En esa página web van a encontrar específicamente esta guía que dice Ora durante la Semana Global de Oración, con, de nuevo, ideas de actividades creativas sobre pues, lo que tenemos para esta semana de oración 24/7. Entonces, bueno, pues la invitación está abierta. Te sumarás a la Semana Global con tu comunidad o tu iglesia. Solo reforzar que es pensar como estos momentos también como espacios de puente, de generar conexiones, de a lo mejor ver si hay personas que por el momento de pronto no entrarían todavía a una iglesia o digamos irían a un servicio de domingo. A lo mejor puede ser un buen momento para dar un paso inicial y invitarles a un espacio que invite a tomarse un cafecito, a tomarse un té, a descansar, y que generalmente pues es como algo que tenemos pues como muy especial y muy lindo como dentro de las salas de oración. Y la invitación también a seguir nuestras redes. Tenemos diferentes canales donde comunicamos lo que hacemos, y pues como que ahí les mantenemos al tanto de actualizaciones. Entonces, bueno, si hay preguntas, muy bienvenidas a hacerlas. Yo tenía una pregunta muy práctica y que creo que Aitor o Beca nos pueden ayudar, y es si una sala de oración debe ser solamente presencial o puede ser virtual, que es generalmente una pregunta muy práctica y, digamos, frecuente que recibimos. Hola,
El principio, por ejemplo, para la Semana Global de Oración, la idea es que sea un espacio físico. A no ser que por razones, a veces hay gente que no puede ir por enfermedad o algún tipo de problema muy específico y no les es posible acercarse a la sala físicamente, pues entonces se puede hacerlo desde su casa, ¿no? Y por eso lo que ha enseñado antes Juan Pablo, que sí que está en español, lo que pasa es que está un poco escondido, arriba hay un circulito representando el mundo y ahí está entre Tienes otros idiomas razón, sí, en sí, sí. español, pero por defecto no sale en español, estamos trabajando en ello. Pero yo diría que, ¿por qué no habilitar esa posibilidad? Porque en esa web, pues eso, la gente puedes en una misma franja horaria, puede haber una persona orando en su casa y otra en el lugar físico, ¿no? Pero yo diría principalmente animar y anunciar la sala física y ver casos específicos donde, hombre, pues si la persona quiere orar desde su casa, pues darle la posibilidad, ¿no? Pero sí, es posible, es posible. Súper. Y también otra pregunta para Taira o Aurelia. Ideas muy prácticas de, no sé, 3 o 4 estaciones de oración. No extendernos demasiado como en explicarlas, pero generalmente cuando alguien les pregunta cómo empiezo mi sala de oración, ¿cuáles son como esas 3 ideas de estaciones como básicas que ustedes dirían como estos son los primeros pasos y de ahí puedes arrancar? Ok. 3 primeros pasos muy prácticos serían, ¿no? Pensar en qué es lo que necesita la gente hoy en día, ¿no? Y unos ejemplos de estación podría ser promesas, quédate quieto y una estación de paz. Quédate quieto es muy importante y muy práctico. ¿Por qué? Porque muchas de las personas estamos siempre corriendo en la vida, ¿no? O en el día, pero Dios nos pide a que estemos quietos. Entonces, los pasos serían pensar en un tema, pensar en las personas y pensar en algo creativo que ellos puedan hacer. Super, Aurea, ¿alguna idea que te haya funcionado en los colegios? Por ejemplo, la estación de gratitud o la estación de lamento también. No sé si tengas alguna idea por ahí. Sí, para complementar lo que Tyrin está diciendo, yo incluiría 2 más. Uno que tú mencionas, Juan, que es el tema de gratitud, porque es muy importante para los chicos. No solamente enfocarse en ellos mismos, sino también hacia los demás. Y también una actividad de oración enfocada en perdón. A veces pedir perdón y pedir gracias son palabras tan simples pero tan complicadas en nuestra realidad. Entonces, a través de cosas muy sencillas, nosotros usamos a veces arena o hacemos tablitas, o sea, cosas que pueden tener a la mano, ¿no? No necesitamos algo complejo, sino actividades que ellos también estén familiarizados. Más que todo esas 2 actividades. Súper, pues muchas gracias. Gracias, Aure. Gracias, Taira. Gracias, Aitor. Gracias, Beca. Gracias, Steve, quien está desde nuestro equipo en Inglaterra ayudándonos con todo el tema tecnológico. Y pues a ustedes que se sumaron, que están aquí y a quienes también estarán viendo en diferido esta grabación, pues gracias por escucharnos. Gracias por querer sumarse a la Semana Global de Oración este año. Cualquier duda, pregunta, nuestros canales están abiertos, tanto en Instagram, en la página web. Pueden, digamos, hay diversas maneras de llegar a nosotros. Sabemos que pues hay varias personas conectadas que ya han liderado sus salas de oración, lideran sus comunidades, sus iglesias. Y la verdad que pues estamos súper abiertos a ideas, a sumarse, mejor dicho, como les digo, estamos de puertas abiertas para cómo podamos servirles y cómo podamos estar activos con ustedes en sus comunidades. Entonces, nada, pues muchas gracias por conectarse, por acompañarnos y nos vemos en septiembre. Un abrazo. Chao, chao. A wave of prayer is emerging across the world. The Global Week of Prayer 2025. Over 2,000 prayer rooms, 140 nations, non-stop prayer. All we can say is thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. And yet the wave continues to rise.
With one voice, we're continuing to stand together in humility, crying out for God's kingdom to break through. Jesús, levantamos tu nombre. We're seeing families reunited, miraculous healings, teenagers saved in prayer rooms. And so, we're pressing in with faith and expectation, joining our voices in prayer to raise the name of Jesus high above all. عیسی مسیح خداوند است. Together, young and old, the quiet and bold, every tribe and tongue. The time to pray is now, non-stop, hour after hour, day after day, year after year.